teniendo claro lo que revisamos previamente sobre las distintas presiones entonces que van a incidir en el proceso de la filtración y de la reabsorción, se desdibuja claramente que si nosotros vemos alterado el radio, es decir, la resistencia de la arteriola aferente y arteriola eferente, lo que vamos a provocar va a ser cambio en el flujo sanguíneo renal, en la tasa de filtración glomerular y por ende en el flujo urinario, etc. Por lo tanto, el riñón va a tener una serie de mecanismos involucrados que le van a ayudar vía el control en la arteriola aferente y eferente, mantener niveles normales del flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. Lógicamente, esto también tiene un límite. Cuando nos encontramos en condiciones fisiopatológicas ya excesivas como una hipertensión crónica, una diabetes, bueno, la hipertensión en sí es crónica, me refiero a una hipertensión ya avanzada, en personas con diabetes, etcétera, vamos, bueno, recordando también, ¿no es cierto?, las comorbilidades que existen, lógicamente una persona sometida por años a una alta presión arterial, lo que va a provocar acá, ¿no es cierto?, que su barrera de filtración va a estar constantemente sometida a presiones límite, por lo tanto se va a ir desgastando con más rapidez que en una persona no hipertensa. Por otra parte, recuerden ustedes que las personas diabéticas no solo eliminan el exceso de glucosa que no alcanza a reabsorberse en la nefrona, ¿no es cierto?, vía urinaria, sino que además va a tener una alta cantidad de glucosa circulante, sobre todo en aquellas personas que no siguen bien los tratamientos, se descompensan, etcétera, y desde ahí la alta cantidad de glucosa va a hacer que aumenten las glicosilaciones y depósitos que se van formando en las células. Esto es lo que deriva, por ejemplo, en las enfermedades oculares asociadas a las personas diabéticas, si lo quisiéramos llevar al escenario del ojo, por ejemplo, pero en los riñones también acaba de generar una serie de glicosilaciones extrañas que eventualmente pueden ser desconocidas por el sistema inmune, llevando a que el propio sistema inmune dañe a nuestra barrera de filtración, y es desde ahí que en una diabetes avanzada vamos a encontrar no solo glucosuria, sino albúmina en la orina, etc. Pero en condiciones fisiológicas normales, que es lo que estamos revisando ahora en fisiología, eso no va a suceder, y mediante cuando hay cambios de presión arterial por condiciones normales, por ejemplo, me puse nerviosa, tuve que correr porque iba atrasado a agarrar la micro, etcétera, van a buscar mecanismos, lo que les decía entonces, para priorizar la función que se requiere. Lo comentábamos, ¿no es cierto?, en videos anteriores, cuando hemos comido recién una chorrillana, la prioridad va a ser digerir el alimento, por ende el riego vascular va a estar predominando en el sistema digestivo. Cuando nosotros hacemos ejercicio se va a priorizar la irrigación hacia el músculo esquelético, si aumenta la temperatura va a aumentar la vascularización en la piel a fin de favorecer el intercambio, ¿no es cierto?, y recuperar los niveles normales de temperatura, etcétera. Entonces, bueno, ahora vamos a revisar esta autorregulación renal, que no es perfecta, tiene sus límites, pero en condiciones fisiológicas normales nos permite mantener entonces relativamente constante el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. Vamos a revisar dos mecanismos. El primero de ellos es el mecanismo miogénico, en el cual, recordemos, las células endoteliales tienen una capacidad elástica y de responder a cambios. Entonces, por ejemplo, cuando aumenta la volemia o aumenta la presión, entonces a estas células van a expresar esta capacidad elástica, disminuyendo el diámetro de la arteriola aferente, y por ende va a haber un aumento de la resistencia que va a compensar la mayor presión, por lo tanto va a llegar a un flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular a llevarla a niveles normales. Recuerden ustedes además que el endotelio tiene la capacidad de generar óxido nítrico como vasodilatador o endotelina 1 como vasoconstrictor, y eso le va a ayudar también a regularse a sí mismo.
Por otra parte, vamos a tener un segundo mecanismo que viene dado por el aparato yuxtaglomerular. Esta diapositiva la habíamos revisado previamente a propósito de estudiar el corpúsculo renal, pero también aquí aparece este segmento de las tres células que componen el aparato yuxtaglomerular. Primero tenemos, ¿no es cierto?, las células de la mácula densa, que son capaces de producir renina. Vamos a tener las células mesangiales. Ojo acá, las células mesangiales extraglomerulares corresponden al aparato yuxtaglomerular. También se ha demostrado que existen células mesangiales intraglomerulares que tendrían una función más bien de soporte y de, digamos, resguardo de todo el glomérulo, pero son las células mesangiales extraglomerulares el segundo componente del aparato yuxtaglomerular. Y por último, pero no menos importante, vamos a tener las células granulares yuxtaglomerulares. En algunas veces las mencionan como células granulares o a veces como células yuxtaglomerulares que son capaces de producir, entre otras cosas, angiotensina 2. Entonces, ¿qué va a suceder? Frente a un aumento de la tasa de filtración glomerular, van a censar, fíjense, lógicamente, si hay un aumento de la tasa de filtración glomerular, en el filtrado voy a tener mayor concentración o componente, y lo que va a medir particularmente las células de la mácula densa van a ser la concentración de NaCl. Frente a un aumento de la tasa de filtración glomerular, se va a condecir con un aumento de la concentración de NaCl que va a ingresar en mayor cantidad a estas células y por ende aquí se va a activar una cascada de señalización que va a radicar en un aumento de ATP y de adenosina y se va a estimular al músculo liso, ¿no es cierto?, vía aumento de calcio, la vasoconstricción. Recuerden ustedes, lo vimos el primer semestre, que el calcio se une a la troponina, generando un desplazamiento de la tropomiosina y de este modo queda libre el sitio de unión para que interactúe la actina con la miosina, favoreciendo la contracción, en este caso de la arteriola aferente, y con ello aumenta la resistencia y la tasa de filtración glomerular va a disminuir llegando hasta los niveles normales. En el caso contrario, si lo que hay es una disminución de la tasa de filtración glomerular, va a haber una menor concentración de NaCl, por lo tanto, no se va a activar esta cascada y va a haber niveles basales o menores de ATP y de adenosina, no se va a fortalecer las concentraciones de calcio y además se va a activar, en realidad no lo dije anteriormente, pero lo que ocurre frente a un aumento de la tasa de filtración glomerular es que se activa una cascada de inhibición de las células granulares a producir renina. Cuando estas concentraciones están bajas, esta cascada deja de desarrollarse, por lo tanto va a favorecer la generación y liberación de renina por las células granulares o yuxtaglomerulares. Y además, bueno, por una parte, las células de la mácula densa van a producir óxido nítrico, el cual va a vasodilatar la arteriola aferente y vía este eje renina-angiotensina-aldosterona que revisábamos previamente. Recuerden ustedes, y aquí está, cuando disminuye. Lógicamente, al disminuir la presión arterial, va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Esto puede ser debido a una deshidratación, déficit de sodio, hemorragia, etc. Las células granulares entonces van a producir renina, que va a promover en el hígado la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 va a viajar vía torrente sanguíneo a los pulmones, donde la enzima convertidora de angiotensina la va a convertir en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene propiedades vasoconstrictoras y va a estimular, ¿no es cierto?, la aldosterona, el aumento de la reabsorción de sodio y agua, y esto hace que la presión arterial llegue a niveles normales. Si esto lo aplicamos ya lisa y llanamente acá, fíjense ustedes que las células granulares van a producir renina, por lo tanto va a llegar a un aumento de la angiotensina. La angiotensina 2, ¿no es cierto?, debiese producir un efecto a nivel de arteriola aferente y eferente,
pero en la arteriola aferente va a predominar esta vasodilatación dada por el óxido nítrico, o al menos va a contrarrestar el efecto de la angiotensina 2, la cual sí va a tener en efecto disminuyendo el diámetro de la arteriola eferente. Por lo tanto, si disminuye el diámetro de la arteriola eferente, pero aumenta el diámetro de la arteriola aferente, la tasa de filtración glomerular va a aumentar hasta llegar a los niveles normales. Hay una pregunta en particular de la guía con la cual vamos a ir revisando todo esto, así que no se preocupen de aquello. Ahora ya les voy a enviar el último video que tiene que ver entonces con la explicación de de la guía y los ejercicios de simulación que vamos a realizar. Ya con esto cerramos la teoría base que tienen que conocer para ya involucrarse en la guía.